Gloria al Señor Jesús. Puede tomar su lugar, hermano. En la semana pasada estuvimos, más bien la antepasada, no la pasada, estuvimos hablando sobre el apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol Juan, hermano, sobre la vida de él, de quién era, ¿verdad? Su caminar con Cristo Jesús, ¿verdad? Y nos quedamos, ¿verdad? Hablando sobre cuando Pedro le dice a Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús le está diciendo a Pedro si lo ama, le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Juan 21, ¿verdad? Y luego le dice por segunda y por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y entonces le dice que apaciente sus ovejas, que apaciente sus corderos, pero ya Pedro entendió, ¿verdad? Y luego le dice: Señor, ¿y qué de qué de Juan? Y dice: ¿a ti qué? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme. Dando a entender que Juan, ¿verdad? El llamado de Juan era diferente al llamado del apóstol Pedro. Y todos los apóstoles tenían su llamado, su propósito por el cual Dios los llamó, ¿verdad? Pero Juan, aparte de que todos tenían que predicar el evangelio, ¿cuántos alaban a Cristo Jesús? A pesar de que todos tenían que anunciar, y la mayoría de todos los apóstoles, más bien todos los apóstoles murieron, ¿verdad? Como lo mencionamos la semana antepasada, que murieron como mártires, con la excepción de Juan el apóstol. Juan el apóstol murió de viejo en la isla de Patmos, ¿verdad? Pero todos tenían un propósito, y el propósito de Juan el apóstol, aparte de anunciar el evangelio, era de escribir el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Que quiere decir revelación. Dios le reveló a Juan, ¿verdad? Lo que habría de acontecer en los tiempos finales. Dios se lo reveló a este gran apóstol. Dice la escritura, ¿verdad? Que ahí en la isla de Patmos, estando él prisionero en condición de preso, Dios, ¿verdad? se le manifestó a través de esa revelación gloriosa de la cual habla el libro de Apocalipsis. Pero vamos a iniciar, amados hermanos, porque nos quedamos a mediación en este tema, bendito sea el Señor, de Juan el apóstol, ¿verdad? Pero Juan 21, ahí dice donde Pedro, ¿verdad?, que vio que le seguía el discípulo a quien amaba. ¿Y quién era el discípulo a quien amaba Jesús? Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Juan era muy amado, que hasta se recostaba, ¿verdad? Al lado de Jesús, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. O sea, los discípulos llegaron a creer que Juan no iba a morir. Y dice aquí: pero Jesús no dijo que no moriría. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan escribiendo, ¿verdad? De sí mismo, diciendo: este testigo, ¿verdad? Este discípulo da testimonio de estas cosas. O sea que él era, ¿verdad?, testigo, y daba testimonio y escribió estas cosas. O sea que el libro de Juan lo escribió Juan, ¿verdad? Y dice: y sabemos que su testimonio es verdadero. Su ocupación del apóstol Juan, ¿cuál era su ocupación antes de ser discípulo de Cristo? ¿Qué era Juan? Pescador. Juan el apóstol, su ocupación era de pescador antes de que él y su hermano Jacob se convirtieran en discípulos de Cristo Jesús.
Antes de que se convirtieran en discípulos de Cristo, ¿verdad? Eran pescadores profesionales. Según la historia, su padre, ¿verdad? Tenía varias barcas, ¿verdad? Y su empresa era fuerte, según la historia, ¿verdad? Del apóstol Juan, antes de convertirse en discípulo. Según la historia, dice que el padre Zebedeo era dueño de varias barcas, ¿verdad? De las cuales, hermanos, la empresa de pescadores había crecido, ¿verdad? En la familia de Juan, ¿verdad? Y era una familia bendecida a través del negocio. Y dos hermanos fueron algunos, dice, los dos hermanos fueron algunos de los primeros discípulos de Jesús. Fueron de los primeros. Algunos dicen, ¿verdad?, que Juan fue uno de los que estaba con Juan el Bautista, ¿verdad? Antes de que Jesús iniciara su ministerio terrestre, ¿verdad? Juan el Bautista andaba anunciando, ¿verdad? De que él venía preparando el camino para el Mesías, para el Salvador del mundo, aquel que quitaría el pecado de la humanidad, ¿verdad? Entonces, pero Juan fue uno de los primeros, y los dos hermanos, Santiago y Juan, ¿verdad?, fueron llamados por Cristo hijos del trueno. ¿Cómo fueron llamados? Hijos del trueno. Ajá, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges. Esto es, hijos de ¿quién? Del trueno. ¿Qué entiende usted por del trueno? ¿Ah? Suena algo agresivo, algo violento, algo fuerte, ¿verdad? Pero dicen que Juan era pasivo, era tranquilo, ¿verdad? El discípulo del amor. Si usted lee las epístolas de Juan, habla del amor, ¿verdad? Era muy amoroso Juan y todo eso, ¿verdad? Pero aquí el Señor, ¿verdad? Los llamó Boanerges, ¿verdad? Hijos del trueno, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Entonces, el trueno lo asusta a uno. De repente usted puede estar aquí, cayó el trueno y se asusta a todo el mundo. Entonces quiere decir que eran pasivos, eran tranquilos, pero de repente explosivos, de repente explotaban. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Ustedes no son así, ¿verdad que no? Entonces, pero el apóstol Juan sí, de repente explotaba, ¿verdad? Y entonces, hermano, juntamente con su hermano Jacobo, entonces parece haber sido hombres de temperamento tranquilo, ¿verdad? Pero hay una historia al final de Lucas, de 9:51 al 56, en la que le preguntaron a Jesús si quería que llamaran fuego del cielo para consumir a los samaritanos. Fue Juan el pasivo, Juan el que estaba lleno de amor, Juan el hermano tranquilo, Juan el calladito, Juan el que no hacía bulla. Enojado, quería hacer fuego descender del cielo. Y entonces usted lo puede leer aquí en Lucas 9:51. Fíjense lo que dice Lucas 9:51. Dice, aconteció, dice, como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Lucas 9, perdón, 51. Y dice aquí, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahí miramos a Juan y a su hermano Jacobo, ¿verdad? Diciendo, Señor, permítenos, ¿quieres que hagamos, que oremos ahorita y hagamos descender fuego del cielo? O sea, eran hombres de fe. Eran hombres de fe, hermano. ¿Cuántos pudieran decir eso ahorita? De nosotros.
¿Y quiere que ore, pastor, para que descienda fuego del cielo? Yo creo que ninguno de nosotros nos sentiríamos con ese tipo de fe, ¿verdad? Con ese tipo de fuerza espiritual. Para decir, Señor, para hablar esas palabras que Juan habló, es porque su vida espiritual, hermano, estaba en un nivel donde él creía y tenía la fe de que el fuego él podía hacerlo descender. Nosotros, hermanos, estamos batallando con nosotros mismos. Estamos batallando en nuestra fe, pero ellos estaban en un nivel espiritual donde ellos se sentían confiados, que si nomás Jesús les dice está bien, capaz que queman a toda Samaria, capaz que hacen quemar a toda Samaria juntamente con todos sus habitantes. Pero el Señor le dijo, no saben, ¿verdad? De qué espíritu soy. Dice que Jesús los reprendió, porque ellos querían actuar igual que Elías. Imagínense, se sentían con la misma fuerza de Elías, hermano. Se sentían poderosos los hermanos. Y qué bonito es sentir esa fuerza, qué bonito es sentir ese nivel de fe, porque eso es lo que hace, hermano, ¿verdad? Tu vida, tu relación con Dios, te va dando fuerza, te va dando confianza y te va dando fe de que cuando tú pides ciertas cosas, Dios es capaz de responder, ¿verdad? Y entonces, hermano, la relación que ellos tenían, ellos se sentían, hermano, que podían hacer lo mismo que Elías había hecho, lo mismito. Y entonces, hermano, Jesús los reprendió, ¿verdad? Y les dice, no saben de qué espíritu son. O sea, no saben con qué espíritu están queriendo. ¿Qué espíritu es el que los está manipulando para querer la destrucción de otro ser humano? No sabéis de qué espíritu sois. Dando a entender, no que estaban poseídos, sino que estaban siendo manipulados. ¿Por qué? Porque había un enojo en ellos. Se habían molestado con los samaritanos, porque los samaritanos habían considerado que Jesús nomás iba de paso. Ellos querían que Jesús se quedara en Samaria unos días y quisiera una campaña, un avivamiento de milagros, de sanidades, de resucitar muertos, de hacer al ciego ver, al mudo hablar, al paralítico andar. Pero ellos miraron y dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea que ellos consideraron, Jesús nomás viene de paz. Él nomás quiere que le hagamos preparativo porque va a pasar por aquí, pero no. Que se olvide. Se molestaron los samaritanos porque Jesús no iba a quedarse en Samaria unos días para hacer campaña evangelística. Y se molestaron y entonces no dejaron que Jesús, ¿verdad?, se quedara en Samaria. Y entonces, hermano, ahí los discípulos también se enojaron. Se enojaron los samaritanos y se enojaron los discípulos. Entonces, hermano, ahí uno de los discípulos, más bien Jacobo y Juan, le dijeron, Señor, si quieres oramos para que descienda fuego, ¿verdad? Y eso lo hicieron bajo el espíritu de enojo. Eso lo hicieron estando molestos. Por eso es que, hermano, no hagas cosas cuando estás molesto. Mejor vete de rodillas a orar. Señor, perdóname, ayúdame, socórreme, auxíliame, dame paz. Respira profundamente 10 veces, ten paz. Porque en el enojo, hermano, actuamos imprudentemente. Actuamos sin pensarlo. ¿Cuántos han hecho eso, hermano? Yo lo he hecho. Yo, hermano, me he molestado en ocasiones y he hablado o he actuado y no he actuado correctamente y no he hablado correctamente. Y entonces, ser manipulado bajo un espíritu de enojo es peligroso. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, vayamos aprendiendo, porque, hermano, tú podrás ser muy buen cristiano, un hermano con muy buenas intenciones, un hermano con el corazón más sincero de querer servir a Cristo Jesús, pero si no nos apegamos a la sagrada palabra,
Si no nos apegamos al versículo de la palabra que nos habla y no tratamos de aplicarlo a nuestras vidas, hermano, no vamos a crecer como Dios quiere que crezcamos. Porque el crecimiento de la iglesia y el crecimiento del cristiano es a través de una relación con Dios y a través de su palabra. No vas a crecer por aplaudir y cantar simplemente. Eso te llena de gozo y te fortalece. Pero el verdadero crecimiento es a través de una relación íntima y personal con Dios. La alabanza es tu adoración a Dios. Y Dios se agrada, y Dios te sana, y Dios te liberta a través de la alabanza, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero tu crecimiento verdadero, tu crecimiento diario, es a través de una comunión genuina y personal con el Espíritu Santo y con el conocimiento de la palabra de Dios. Tú no puedes tener 30 años en el Evangelio y no haber leído la Biblia y no haber estudiado de alguna u otra manera la Sagrada Palabra. Tú diariamente tienes que estar indagando la Biblia, tienes que estar estudiando, leyendo, informándote a través de la palabra del Señor para poder crecer, ¿verdad?, como Dios quiere. Porque de lo contrario, hermanos, seremos gente que está en la iglesia, gente que va a los cultos, pero no saber cómo aplicar la palabra a nuestras vidas. Y por eso es que muchas veces, hermanos, necesitamos, para que podamos ir evitando y creciendo y superando esas cosas que a veces no nos permiten actuar como los hijos de Dios que debemos actuar, hermano. Y muchas veces, ¿verdad? No es fácil, pero sí se puede. Dice el Señor que Dios nos da la paz, que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, la gente tal vez no llegue a entender el por qué hay paz en ti. La gente tal vez no llegue a comprender por qué estás tan tranquilo, por qué no estás molesto, por qué no estás turbado, por qué no estás preocupado, por qué no estás enojado. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando Dios empieza a traer un crecimiento en tu vida, empieza a surgir una paz, una tranquilidad, porque hay una confianza en ti de que si tú aplicas el versículo a tu vida, va a haber, hermano, un resultado divino, va a haber una intervención divina, porque Dios lo que respalda no es nuestra actitud, respalda su palabra. Y si tú pones por obra la palabra a través de tu actitud, a través de tu comportamiento, a través de tu manera de responder día a día, entonces Dios va a respaldar, entonces Dios va a glorificarse, entonces Dios va a manifestarse de una manera gloriosa. Bendito sea el nombre de Dios. Y estos amigos se molestaron, se enojaron, ¿verdad? Y con los samaritanos. Los samaritanos se enojaron porque no conocían, ¿verdad?, realmente el Evangelio de Cristo. No conocían realmente al Mesías. Oían de Jesús. Jesús iba a pasar por ahí, pero Juan y Jacobo sí conocían a Jesús. Eran discípulos de Jesús. Y cuando Jesús los escucha a ellos decir: Señor, permite que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. No saben qué espíritu es el que los está manipulando ni controlando. Y entonces, hermano, es importante que nosotros sepamos qué espíritu es el que manipula nuestras acciones. ¿Qué espíritu es el que controla nuestra respuesta ante las circunstancias de la vida? ¿Qué espíritu? ¿Qué espíritu es el que te quiere controlar? Y deja que el Espíritu Santo sea el que te guíe, el que te hable, el que te inspire, el que te motive, el que te dé ánimo para hacer lo correcto. Dice amén en esta hora, hermano.
Entonces, hermanos, brincando de este punto al siguiente, dice aquí está. Parece ser que no eran hombres completamente dóciles. Dice, para que Cristo se refiriera a ellos como hijos del trueno y estuvieran dispuestos a llamar la ira de Dios, imagínense. O sea, no eran tan pasivos el hermano Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? No era tan pasivo. No era tan pasivo. No era, por eso es que Jesús los llamó hijos del trueno, porque había momentos donde explotaba, donde reventaba el hermano, donde el hermano Juan, aleluya, el apóstol, ¿verdad?, reventaba, ¿verdad?, y tomaban unas acciones que Jesús tuvo que reprenderlos. Jesús tuvo que amonestarlo y exhortarlo. Dijo, no, muchacho, no es así. No es de esa manera. Dice amén en esta hora, hermanos. Entonces Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad?, tenían una relación especial con el Señor por las muchas veces que la Biblia habla de ellos tres, excluyendo a los demás discípulos. O sea que Jacobo, Juan y Pedro eran discípulos, hermano, que eran más allegados a Jesús. La semana pasada antepasada hablamos un poquito sobre eso, y estuvieron con Cristo en el monte de la transfiguración en Marcos 17, ¿verdad? Y en Marcos 17 usted allí puede ver, ¿verdad?, cómo se acercaron a Jesús. Y dice aquí, y aconteció como 8 días después de estas palabras, en Lucas 9:28, si lo puede buscar ahí, porque no sé si lo pueda lograr leer aquí. Pero en Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí que 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés representa la ley, mientras que, ¿verdad?, Elías representa, ¿verdad?, a los profetas. Y entonces, hermano, aquí dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a Jesús, dice que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. O sea que aunque Jesús esté ahí, en vez de estar durmiendo la gente, hermano, estaban batallando con el sueño los discípulos. Dice, pero a pesar de todo, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? O sea que si te duerme, hermano, es posible que no mire la gloria de Dios. Pero dice que ellos se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús. Y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, dice, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno, es para nosotros, Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí, bueno para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Fíjense, hermanos, Pedro, igual que todo el pueblo judío, muchas veces eran muy dados a la idolatría. A la idolatría, ¿verdad? El pueblo hebreo, cuando salió de Egipto, usted mira que hizo un becerro de oro. En el desierto, ¿verdad?, porque Dios conocía a su pueblo, Dios les dijo que hiciera a Moisés, que hiciera cuando después de que una serpiente venenosa empezara a morder al pueblo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? Una serpiente. Y que todo aquel que mirase a aquella serpiente iba a ser sanado, ¿verdad?, del envenenamiento, de la mordida de la serpiente. Y porque muchas veces el pueblo hebreo, igual que el resto de la humanidad, hermano, es dado a lo visual. Es dado a lo visual, ¿verdad? Nosotros lo que miramos, ¿verdad?, muchas veces lo creemos. Lo que miramos, ¿verdad?, nos atrae o lo que sea. Entonces, pero ellos, dijo el Señor, ¿verdad?, Dios a Moisés le dijo, erige una serpiente, ¿verdad?, para que todo aquel que la vea,
¿verdad? Pueda ser sanado y no muera, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel siempre era dado a la idolatría. Israel, Judá, ¿verdad? Siempre adulteraron en los cerros, en las montañas, debajo de los árboles, dice la Escritura. Se iban a los cerros y allí hacían sus adoraciones a los dioses falsos, siendo un pueblo, ¿verdad?, que conocía al Dios de la verdad, que conocían al Dios de sus padres. Siempre eran inclinados a la idolatría, ¿verdad? Adoraron al Dios Baal, adoraron, ¿verdad?, a Moloch. Empezaron a adorar a muchos dioses a través de la historia. Y cuando llega al monte de la transfiguración, nuestro Señor Jesucristo con sus 3 discípulos, ¿verdad?, allegados, ¿verdad?, Pedro, ¿verdad?, dice: oye, es bueno para nosotros que estemos aquí y que hagamos una enramada, una para Moisés, una para Elías y una para ti, Señor, ¿verdad?, para dejarlo como un monumento. Escúcheme bien, no iba a quedar Elías y Moisés allí, iba a quedar el monumento. Y el diablo siempre manipula a las personas, ¿verdad?, para querer dejar un monumento, ¿verdad?, porque el diablo siempre anda buscando engañar a la humanidad. Imagínense que Jesús hubiera dejado que Pedro hiciera esas enramadas, ahorita estuvieran hechas como un monumento donde la gente iría a rezarles, a hacer rezos, a hacer peticiones, porque allí se apareció Moisés y Elías y estuvo Jesús allí. Y la intención, la manipulación con la cual Pedro, ¿verdad?, su intención era buena, pero detrás de todo estaba el enemigo también queriendo, ¿verdad?, manipular el hecho para aquel suceso, ¿verdad?, para que quedasen monumentos, para que el pueblo hebreo, el pueblo judío, después viniera a buscar a Dios, ¿verdad?, a través de la idolatría hacia Elías y hacia Moisés. Por eso es que aún en Judas habla la Escritura y dice, hermanos, que Miguel, el arcángel Miguel, contendía con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Sobre el cuerpo de Moisés contendía. El cuerpo de Moisés no se sabe dónde está. Sé que Moisés subió al monte y desapareció y nunca más se vio ni se supo de él. Allá murió. La Biblia no registra que Dios se lo llevó como a Enoc ni nada. A Moisés ya era su tiempo de morir, ¿verdad?, y murió en el monte. Y ahí, ¿verdad?, nunca más. Pero dice que Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no por el alma. Porque el alma, hermano, la única forma que el diablo puede venir a pelear tu alma es cuando no nos hemos arrepentido y llega el momento de nuestra partida de este mundo y no hemos vivido como Dios quiere. Entonces sí, Satanás viene a reclamar tu alma, como aquel rico que dijo: oh, muchas son mis riquezas, voy a derribar estos graneros y voy a construir otros más grandes. Y la voz divina le dijo: necio, ¿no sabes que hoy vienen a reclamar tu alma? ¿No sabes que hoy van a venir a reclamar tu alma? O la reclama Dios o la reclama el diablo. O vienen ángeles del cielo por nosotros, o vienen demonios infernales a buscar el alma del ser humano. Y todo eso tú lo decides. Tú decides, porque a veces, hermano, ahorita en vida decidimos qué ataúd queremos. No, pues lo quiero de este color y quiero de estas flores. Cuando yo me muera, quiero mariachis y quiero banda y quiero esto y quiero lo otro y quiero aquí y quiero allá. Pero tu alma, ¿cómo quieres que tu alma, cómo quieres, a dónde quieres que se la lleve? ¿A
dónde quieres que se lleven el alma? Pues haz preparativos. Hagamos preparativos para que vengan los ángeles del cielo a llevar el alma cuando sea el tiempo que tengamos que partir de este mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice amén en esta hora, hermano. Porque, hermano, dice que el arcángel Miguel peleó y contendió con el diablo, ¿verdad? Por causa del cuerpo de Moisés. ¿Por qué el cuerpo? No el alma. ¿Por qué el cuerpo? Porque Satanás quería que el pueblo hebreo encontrase en el cuerpo de Moisés para así poderlo momificar. ¿Es la palabra? ¿Mamofar? No modificar, no. Momificar. ¿Verdad? Envolverlo, embalsamarlo de tal manera que sus restos se conservasen. Y hacerle también probablemente hasta una capilla, una caja de vidrio donde, ¿verdad?, lo pudieran conservar incluso. Porque el diablo lo que anda buscando es, hermano, engañar a la humanidad a través de la idolatría también. Y entonces, hermano, Pedro tenía buenas intenciones. Sin embargo, ¿verdad? El diablo detrás de todo esto quería, ¿verdad? Que se permitiera eso. Si Jesús lo hubiera permitido, hoy tuviéramos, se lo garantizo, hoy tuviéramos esos monumentos. Porque el diablo así es. Cualquier cosa que el diablo, hermano, hay gente, hermano, que hasta agarran una estilita de una tabla cualquiera y dicen, este es de la cruz de Jesús. Y la gente se la cree. Hoy puede haber un liqueo en la pared, hermano, y puede hacer la imagen así como que fuera una virgen. La virgen, y le ponen vela y le ponen flores. Pero lo único que es un liqueo. Porque el diablo trata de engañarnos a través de la idolatría. Y eso es algo que Dios abomina. No hay necesidad de más, hermano. Jesús es suficiente en todo. Él es todopoderoso. Dice amén, hermano. No necesito pedirle a Pedro, no necesito pedirle a Juan, no necesito pedirle a Elías ni a Moisés. Yo lo que necesito es pedirle a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es todo. No necesitamos más. Dios es todo en nosotros. No necesitamos que a Judas Tadeo, que Juditas, que por favor concédeme mi milagrito, mi sanidad. No necesitamos Judas. Judas no se pudo ni sanar a sí mismo. En una ocasión andaba evangelizando yo hace unos años atrás y fuimos a una casa, hermano, estábamos tocando la puerta y me abrió la puerta una americana, una gringa, ¿verdad? Y empiezo yo a hablarle de Cristo y la mujer estaba enferma y nos escuchó y nos permitió entrar a su casa y miro que tiene unas velas prendidas ahí y con un monito ahí en la vela y le digo, ¿y ese quién es? Le digo, el Judas Tadeo, me dice, el que hace los milagros. Y la llevé a la Biblia y le dije, mira, ¿tú sabías la historia de él? No, me dice, me dicen que hace milagros. Por el que yo compré la velita y la puse allí. Y entonces, hermano, la llevé a la escritura y le empecé a leer la Biblia donde habla de que Judas, ¿verdad? Se sentaba a la puerta de aquel hombre rico que hacía fiestas con esplendidez día tras día y que no le daba, hermano, nada de comer a aquel hombre que estaba llagado y que aún los perros venían y le lamían las llagas que estaban en su cuerpo. Ese es Judas, le dije. Un mendigo que estaba tirado a la puerta de aquel hombre rico, dice la escritura, y que no tenía ni la fuerza de ahuyentar a los chuchos que venían y le lamían las llagas que supuraban pus, agua y sangre. Y dijo la mujer, ¿a poco? Le dije, y
Y él murió, mira. Le leí la Biblia. Él murió, le dije. Murió enfermo. Y se lo llevó Dios. Fue salvo, le dije. Pero él no pudo ni hacer un milagro para él mismo. Mucho menos para nosotros. Solamente Cristo Jesús puede hacer el milagro en la vida de nosotros. Y ahí aceptó a Cristo Jesús, hermano. Y oré por ella. Y Dios hasta le quitó el vicio del tabaco. Por si alguien tiene ese problema. ¿Ya? Pero dice la señora, después de que oré por ella, me dijo, hermano, me dice, yo ya quería que se fuera antes de que usted orara por mí. Yo decía, ¿a qué hora va a terminar este señor? Ya quiero que se vaya, porque yo traigo unas ansias de fumar un cigarrillo. Y usted me estaba hablando y leyéndome la Biblia y yo diciendo, ¿a qué hora se va este señor? Pero cuando usted oró por mí, ya no traigo ganas ni de fumar tabaco, dice. He sentido a Dios en mi vida en este momento. Y entonces, hermanos, nada, la idolatría no puede hacer nada por nosotros. El que tú adores a un santo, a un Dios falso, a alguien que no sea Jesucristo, le da a pedirle a Jesucristo, a nuestro Dios por medio de él, no hay resultado. Y si hay un resultado, la Escritura dice que son demonios los que operan a través de esos ídolos. Son demonios que están operando en la vida del ser humano para tenerlos engañados. Dice amén en esta hora. Entonces, hermano, ahí dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, dice, ¿verdad? Pero vieron la gloria de Dios porque se mantuvieron despiertos. Y los dos varones que estaban con él, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, maestro, dice, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Porque muchas veces no sabemos, nomás hablamos, nomás decimos. Pedro no sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Él nomás estaba hablando por el suceso en ese momento. Él, ¿verdad? Que en su buena intención él quería poner una enramada, ¿verdad? Pero dice aquí que él no sabía lo que estaba diciendo, dando a entender que no estaba hablando con cordura, ¿verdad? Y con entendimiento lo que estaba diciendo. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días, dice, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. O sea que quedaron, hermano, completamente impresionados. De tal manera que no hablaban del tema. Ajá. Completamente en shock. Y entonces, hermano, por lo que sucedió, porque de repente ya no los vio. Pedro ya no los vio, ni Jacobo ni Juan los vieron, ¿verdad? Y nomás estaba Jesús allí. Y entonces, hermano, muchos dicen que ahí estaba Moisés y Elías dándole indicaciones a Jesús, porque ya estaba a punto, ¿verdad? Se acercaba la hora para que Jesús fuese entregado en manos de pecadores. Y entonces, ¿verdad? Dicen los estudiadores, ¿verdad? Que ahí estaba Elías y Moisés para afirmar las palabras en Jesús y para decirle, ¿verdad? Lo que tenía que sufrir y atravesar. Y entonces, hermano, ellos estuvieron con él en la curación de la hija de Jairo, dice. En Marcos 5, 37, hablando de Juan, de Jacobo, ¿verdad? Y Pedro. Y no permitió, dice, que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. Qué tremendo, ¿verdad, Jesús? Jesús dice, no, ahí quédense todos, nomás quiero Pedro, Juan y a Jacobo.
quiero que ellos sean los que me acompañen. Y en la semana antepasada les mencioné y les dije, ¿verdad?, que muchas veces no es que Jesús tenga preferencia, sino que muchas veces el nivel de entendimiento o la madurez o la seriedad de la situación, ¿verdad?, requiere cierto tipo de personas. Y estos tres individuos, Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad?, eran personas que sobresalieron, hermano, que sobresalieron entre los apóstoles, todos los apóstoles. Estos apóstoles sobresalían, tal vez porque maduraron, entendieron más el propósito, tal vez comprendieron. Y Jesús, ¿verdad?, los atrajo y les dijo, ¿saben qué, muchachos? Acompáñenme. ¿Y por qué? Porque Jesús también tenía que ir dejando el fundamento. Tenía que ir dejando establecido, ¿verdad?, gente que tuviera el entendimiento que Él quería que tuviese. Y entonces dice que vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que está dormida. Ahí Jesús, ¿verdad?, sanó a la hija de Jairo, ¿verdad?, y le dice a las multitudes, ¿verdad?, ¿por qué lloran? ¿Y por qué se lamentan? La niña no está muerta, ella está dormida. Y Jesús la levantó. Jesús la levantó, ¿verdad?, y la niña despertó de su sueño. Para el ser humano estaba muerta y lloraba la gente. Probablemente sí, la niña humanamente ya estaba muerta. Tal vez ya no respiraba, tal vez ya no tenía pulso, ¿verdad?, en su cuerpo, y le buscaban el pulso en la muñeca, en el cuello, en el corazón, donde sea, y no había pulso en su cuerpo. Sin embargo, Jesús, ¿verdad?, tenía otros planes. Le dijo, no, ella no está muerta, ella está dormida, bendito sea el nombre de Dios. Mira el que está a su lado. De repente su hermano pareciera que no estuviera haciendo nada en el reino de Dios. Pero ¿sabe qué? Él no está muerto, está dormido simplemente. Por eso es que la Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate. Aleluya, que la luz de Cristo te alumbrará. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice amén en esta hora, hermanos. A veces no estamos muertos, estamos dormidos espiritualmente. Hay unos que sí ya están muertos, hermano, espiritualmente, pero eso ya es otro caso más severo, hermano. Porque hay cristianos que están dormidos. La Biblia habla que la iglesia se iba a dormir, pero también la iglesia tiene que despertar, dice la Biblia. Dice que salió el que gritaba, ¿verdad? En los tiempos antiguos no había, hermano, los periódicos, ¿verdad? Que me acuerdo en los 70s y en los 80s, hermano. Los finales de los 70, principios de los 80, iban los jóvenes, hermano, con una bolsa aquí atrás y una bolsa aquí enfrente de tela, llena de periódicos enrollados. Iban en bicicleta, tirando los periódicos, y la gente salía buena mañana, hermano, a recoger el periódico para leerlas. Pues antes de eso, muchos antes, hermano, en los tiempos de la Biblia, en los días de Jesús, hermano, no existía periódico, no existía, hermano, el internet, no existía, ¿verdad?, la televisión, no existía ningún medio de comunicación. El único tipo de comunicación que existía era la voz de un ser humano que tenía que ir corriendo, ¿verdad?, o en caballo, ¿verdad?, iba por caballo gritando, ¿verdad? Y aquí, cuando habla la Biblia de las 10 vírgenes, era un ser humano en un caballo, ¿verdad?, según la historia, ¿verdad?, que iba gritando, ya viene el esposo, salid a recibir. Y dice que las vírgenes estaban dormidas, ¿verdad?, porque cabecearon y durmieron. Pero se escuchó el clamor de uno que anunciaba, salgan a recibir al esposo. Y entonces, hermano, dice que arreglaron sus lámparas,
¿verdad? Y encendieron y arreglaron sus lámparas, ¿verdad? Pero despertaron. Viene un despertar para la iglesia. Y ese es el clamor. Esa es la evangelización. Ese que va en el caballo gritando, ¿verdad? Salir a recibir al esposo. Está hablando de la iglesia, hermano, anunciando el evangelio del reino y despertando a todos aquellos cristianos que han dormido, y es tiempo de arreglar la lámpara, de llenarla de aceite, de agarrar la vasija y llenarla de aceite y empezar a hacer la obra que nos corresponde a cada quien. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice que la iglesia estaba dormida y se despertó. Y en el despertar viene un avivamiento. Si tú te despiertas, si yo me despierto, si la iglesia se despierta, viene un avivamiento glorioso y poderoso. Y ese avivamiento viene antes de la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viene un avivamiento, pero tenemos que despertar. Tenemos que despertar de ese cansancio, de esa pesadez, de ese, ¿verdad? De ese daydreaming, de ese dormir de día. Tenemos que despertar. Y dice que Jesús le dijo: no está muerta, ella está durmiendo. Porque aún Dios no había terminado con esa niña. Dios aún no ha terminado con nosotros. Por eso es que tú todavía estás aquí. Por eso es que yo todavía estoy aquí. Porque Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado lo que tiene conmigo, lo que quiere hacer en mí y lo que quiere hacer a través de mí. Por lo tanto, es requerido que yo esté despierto para que Jesús pueda hacer lo que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros. Porque el estar dormido es lamento y lloro. Dice que estaban lamentándose y llorando. Aleluya, hermano, por estar dormido. Para ellos estaba muerta, pero estaba dormida. Y cuando estamos dormidos como iglesia, hermano, hay tristeza, hay lloro, hay lamento, hay dificultades, hay batallas espirituales. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que hay que despertar, hay que levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Y estos apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Fueron testigos del despertar de aquella niña. Dios, hermano, quiere que nosotros seamos testigos de lo que Él está a punto de hacer. Dios quiere que seamos testigos de lo que Él está a punto de llevar a cabo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. De lo que Dios está a punto de hacer en cada uno de nosotros. Hace años yo miré una película cristiana que se llama The Board, refiriéndose a The Board of Directors, o en español el comité de directiva, ¿verdad? De una organización, de una empresa, de lo que sea. Y esa película que se llama The Board, o la directiva, o la comitiva de directiva, ¿verdad? Hablaba de uno mismo. Hablaba de uno mismo. Era una persona, y esa persona era su propio CEO. El CEO en español quiere decir, ¿verdad? El fundador, o ¿verdad? El dueño, pudiéramos decir. Y entonces la persona era el dueño, el CEO, el fundador, pero tenía una directiva. Esa directiva eran sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos,
su voluntad, eran su baja estima, su falta de valor. Eran varias cosas. Eran como unos 6 o 7 personajes que jugaban un papel muy importante en la vida de ese fundador. Y esa película, ¿verdad? Me gustó porque habla de las influencias, ¿verdad? Que uno muchas veces tiene y que le impide realmente, ¿verdad?, ser la persona que Dios quiere que uno sea. Se llama The Board. Y la tuve, ¿verdad? Hace años atrás, cuando rentábamos videos en la librería. Por último nos deshicimos de todo eso y ya no la tuve. Pero usted la puede encontrar en internet. Muy buena película, The Board. Es en inglés y es cristiana, ¿verdad? Y te habla, ¿verdad?, de cómo muchas veces, ¿verdad?, tu propia directiva personal de ti mismo te impide el avance como hijo de Dios. Y es dentro de ti, es por dentro de ti. Es tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, la manera que tú piensas, tu autoestima, tu baja estima, tu valor, tu falta de valor, tus celos, tus contiendas, cualquier cosa. Tienes que, ¿verdad?, meditar, porque muchas veces, hermano, esas cosas no nos dejan despertar para que seamos la persona que Dios quiere que seamos. De repente la baja estima no te deja despertar para ser ese campeón, esa persona que todo lo puede en Cristo, que Dios quiere que tú seas. Bendito sea el nombre de Dios. De repente hay cosas que te están impidiendo, ¿verdad?, para que tú crezcas y tú te conviertas, ¿verdad?, en el propósito que Dios diseñó para ti. Por eso es que no estás muerto. Probablemente estemos dormidos, pero es tiempo de despertar. Es tiempo de sacudir la colcha, de sacudir el cansancio. Es tiempo de sacudir el sueño y levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y cumplir la misión de la cual Dios nos ha llamado. Bendito sea el nombre de Jesús. Necesitamos despertar. Necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces, hermano, aquí miramos, ¿verdad?, a Pedro, Jacobo y Juan siendo testigos. Y Hechos dice: y me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra. Entonces es importante que nosotros, amados hermanos, podamos despertar y levantarnos en el nombre de Jesús para que podamos ser testigos. Testigo es aquel que presenció algo. Cuando hay un accidente, ¿verdad?, y hay una fatalidad, los policías andan buscando testigos. Oiga, ¿usted vio? No, yo no vi nada, señor oficial. Aunque haya visto algo. Especialmente si usted está en un barrio, hermano, donde hay mucho crimen y mucha violencia, la gente no quiere hablar. La gente no quiere decir nada. Porque tiene temor a que los vagos, las pandillas o los que hicieron el crimen, ¿verdad?, o lo que haya, ¿verdad?, causado la situación, no quieren represalias de ninguna índole. Quieren vivir tranquilos en medio de ese barrio lleno de peligro. Por lo tanto, ¿verdad?, aunque son testigos, se mantienen callados. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Son testigos, pero no quieren testificar, no quieren decir nada por miedo a la represalia. Hay gente que yo he escuchado que ha dicho: no, pues si yo empiezo a meterme con Dios y a moverme en el Espíritu, el diablo se me va a lanzar. Por lo tanto, aquí me quedo tranquilo, aquí me quedo quietecito, no hago nada, nadie se mete conmigo, ni el diablo se mete conmigo, así estoy bien tranquilo. Pero, hermano, tú no has sido llamado a estar pasivo, ni a estar tranquilo, ni a estar callado.
Tú has sido llamado a la grandeza. Has sido llamado a realizar el propósito de Dios en tu vida. Has sido llamado a cumplir, hermano, la voluntad de Dios para tu persona. Dice amén en esta hora, hermanos. Entonces, hermano, es tiempo que nosotros, seamos testigos. Testigos. Y entonces dice, también fueron el círculo íntimo de guerreros de oración en el jardín del Getsemaní. Eran buenos para la oración, aunque se dormían. ¿Cuántos alaban el nombre? Aún los guerreros de oración se duermen, hermanos. Miren, eran los guerreros de oración, hermano, que Jesús jalaba. Eran los más allegaditos, eran los mejorcitos que Jesús tenía. Pudiéramos decir Jacobo, Juan y Pedro. Y dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Con los otros discípulos estuvo tranquilo, feliz, contento, aleluya, gloria a Dios, le sonrió a todos, Jesús le sonrió a todos. Pero dice que nomás agarró a Pedro, a Jacobo y a Juan y empezó a entristecerse. Jesús no lloró ni se entristeció en frente de los demás, pero sí tenía un grupito con los cuales él podía llorar, con los cuales él podía entristecerse, con los cuales él sí podía recostarse. Dice amén en esta hora. Gloria a Dios por los Pedros, por los Jacobos, por los Juanes, que están en todas las iglesias, donde los siervos de Dios, que aunque tengan que sonreír a la congregación, puedan mostrar su tristeza, su dolor, y aún llorar y recostarse. Porque, hermanos, dice que cuando los tomó, dice, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Jesús, en su humanidad, en su carne, él empezó a sentir la angustia en gran manera. En su carne, porque aunque él era 100% Dios, o es 100% Dios, también era 100% hombre aquí en la tierra. Y él fue tentado en todo. ¿Qué es todo? Todo. Lo que usted se pueda imaginar, Jesús fue tentado en ello. En todo. Porque cada quien puede imaginar una cosa diferente. Lo que tú puedas imaginarte, dice que él fue tentado en todo, pero su nivel espiritual era tan fuerte que no pecó. Y por eso es que Efesios nos habla, ¿verdad? Que Dios quiere que lleguemos a la estatura, a la medida de aquel varón que es perfecto. Y no está hablando de tamaño físico, está hablando de nuestro nivel espiritual, de nuestra madurez, de nuestra profundidad en Dios. Y entonces, hermano, Jesús empezó a angustiarse. Aunque él, hermano, es perfecto,
se entristeció y se angustió en gran manera. ¿Cuántos se han angustiado en algún momento de sus vidas? ¿Ah, que sí? Yo me acuerdo, hermano, cuando estaba pequeño, yo me angustié. Porque mi madre me había dado una lista de cosas que fuera a comprar a la marqueta. Y ahí va el chiquillo de 10 años con la lista a la marqueta. Y en aquellos entonces mi madre pues agarraba estampillas. Y en aquellos años daban unos libritos así con unos billetes de colores, de 5, de 10, ¿verdad? De 20, de 1. Y eran las estampillas. Hoy se los dan en plástico, ¿verdad, hermanos? Entonces, pero en aquel entonces daban los libritos. Y mi madre me dio ese librito. Toma, mijo, el librito. Y vaya, aquí está la lista y aquí está el librito. Vaya y me trae todo lo que está aquí. Y ahí voy yo, ¿verdad? Con el librito en la mano. Y voy yo, hermano, y agarro el carrito. I'm shopping. Y empiezo, hermano, y empiezo a agarrar las cosas, empiezo a echarlas. ¿Verdad? Y empiezo a echar. No sé en qué momento me descuidé. Y lo tiré o lo puse el librito en algún lado. Y yo voy contento para hacer donde está la cajera para pagarle. Y la cajera cling, 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 cobrando todo. Y de repente ¿verdad? Me dices tanto y yo, ajá, ahorita. Y empiezo, y cuando me siento que no traigo el librito, me empecé a angustiar, hermano. No por el dinero, sino por la tunda que me iban a dar. O sea, yo ya me angustié sin antes sentir el chanclazo, hermanos. Todavía no me lo daban y yo ya estaba angustiado. No sé cuántos experimentaron eso en su niñez, ¿verdad? Pero a Jesús todavía no le daban ni un azote. A Jesús todavía no le daban ningún azote. Pero empezó a angustiarse en gran manera. Empezó a sentir, a presenciar ya en su carne. Por eso es que se angustió. Y por eso es que en ese momento él se pone a orar y le dice: Padre, ¿será posible que de mí pase esta copa? Yo quería en aquella marqueta que de mí pasara aquella copa. Pero me levanté la cabeza y fui donde mi madre. ¡Dele duro! Pero iba angustiado. Fui a la casa lleno de miedo, hermano. Angustiado. Mi madre: vete a la tienda otra vez y búscala. Ya la busqué, madre. Pero ahí voy. Y empecé a llorar, hermano. Pero todas las cosas ayudan para bien. Ayudan para bien. Y me fui a la marqueta y el manager me vio. En aquellos entonces había unos libritos. Y yo estoy hablando de tiempos cavernícolas, hermanos. So, si no me entienden, espero que me entiendan. Pero habían unos libritos con estampillas. Te lo daban en blanco, pero había cuadritos de líneas y tú los llenabas con estampillas. Cuando yo me iba a la marqueta y a veces le ayudaba a la gente a llevar su carro y a poner su mandado en el carro, y me daban una estampilla y yo lo ponía en el librito, ¿verdad? Para ganarme ciertas recompensas de ahí de la marqueta, hermano. En aquellos años, pues. Pero bueno, me voy yo a la tienda, hermano, y yo voy llorando, hermano, pues. Eran como 150 de estampillas y yo llorando y voy, ¿verdad? Pues ya ni modo, me van a dar duro. Y llego a la marqueta y le digo a la señorita de la registradora, le dije: ¿sabe qué?
tengo que buscar y puedo pasar a buscar, así busca. Y el manager me miró. Y entonces me llamó. No me libré de la paliza, no. La cueriada no me la libré. Pero me llamó el manager. Y me dijo, ¿qué pasó? Es que perdí las estampillas. Y pues siempre me conocían porque yo iba ahí. Y la tienda estaba como de aquí a ahí también. Y sabían quién era yo. Yo iba a comprar dulces a cada ratito ahí. Y entonces me dijo el muchacho, me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres trabajar? Me dijo. 10 años, hermano. Sí, le dije. Creo que ese fue mi primer trabajo, hermano. Viéndolo bien. ¿Quieres trabajar? Sí. Ok, me dijo, vente mañana. Y tu trabajo va a ser este, me dijo. Vas a agarrar un carro de mandado y tú vas a ir por todas las líneas. Y todo lo que no esté en su lugar, lo vas a echar en el carrito. Y bien me acuerdo, hermano, yo iba por todas las líneas. El primer día se llenó el carro, hermano. Así de mandado, se llenó de tanto chunchero que la gente movía de un lado para otro. Y le dije, ya terminé, le dije. ¿Esto es todo? ¿Chequeaste bien? Sí. Ok, me dice, ese es tu pago. Te envío la próxima semana. Y me lo dio una vez por semana. Porque todo obra para mí. Mi madrecita linda pues trabajaba y batallaba, éramos varios hermanos, ¿verdad? Y ella sola y pues perdí aquello y me tuvo que recompensar por la pérdida. Pero también Dios tenía su recompensa. Amén. Y entonces todo obra para bien, hermanos. Todo obra para bien. Pero a veces nos angustiamos. Nos angustiamos porque somos humanos. Porque llega ese momento de angustia, de que presenciamos, ¿verdad?, lo que nos va a acontecer. Y así estuvo Jesús. Así estuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos, ¿verdad?, de la angustia de Jesús. O sea que Juan el apóstol estuvo muy cerca de Jesús, hermano. Él vio a Jesús angustiado. Él vio a Jesús en su momento flaco como humano, en su momento débil. En su momento débil, Juan lo vio y lo miró, porque, hermano, lo miró entristecido y angustiado en gran manera. Y es donde Jesús le dice que si era posible que pasara de él esa copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, le digo. Porque eso es lo importante. Que aunque estemos pasando una angustia, aunque estemos entristecidos, digamos, Señor, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque en el momento de la angustia tenemos ganas de hacer nuestra voluntad, porque Jesús lo reveló de esa manera. Jesús reveló que en el momento de su angustia, en el momento de su tristeza, Él quiso que el Padre le permitiese hacer su voluntad. Dijo, si es posible que se haga mi voluntad, al decir Jesús, que pase esta copa de mí, pero no se haga como yo quiero, dijo, sino como tú. Hubo un momento que Jesús no quiso soportar. Hubo un momento en la vida de Jesús que Él no quiso soportar lo que iba, ¿verdad?, a sufrir. Pero
por su fuerza espiritual, por su nivel de santidad, integridad y purificación que había en él, hermano, de pureza, él dijo: pero hágase tu voluntad y no la mía. Y ese nivel es un nivel, hermano, que muchas veces cuesta llegar allí, de poder decirle al Señor: hágase tu voluntad, no la mía, Dios mío. A veces no queremos que se haga la voluntad de Dios. Queremos que se haga la voluntad de Dios, pero sin el dolor, sin el sufrimiento, sin la angustia. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero sin sufrir ni padecer. Pero Jesús, ¿verdad? Él dijo: hágase tu voluntad. Así tenga que entristecerme, así esté en angustia en gran manera, así tenga que sufrir, así tenga que atravesar la cruz, así tenga que ser traspasado, así tengan que abofetearme, así tenga que cargar una cruz de espina, así me claven en los pies y en las manos clavos, así me cuelguen en el madero. No importa, hágase tu voluntad. Tener ese nivel de espiritualidad, de entrega, de compromiso con Dios, no es cualquier nivel, hermano. Porque Pedro no estaba en ese nivel. Dijo: Señor, no permita que tal cosa te acontezca. Pedro no entendía. Jesús le tuvo que decir al espíritu que lo manipulaba: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque tú no miras lo que mira Dios, tú miras lo que está enfrente de ti. Y entonces, hermanos, muchas veces tenemos que elevarnos a ese nivel de espiritualidad para poder hacer la voluntad de aquel que nos llamó. En medio de tristeza, en medio de angustia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de todo, hágase tu voluntad, Señor. A través de los años, yo sé que usted también lo ha visto. Cristianos, ¿verdad?, que han pasado por el lado suyo, pero hoy ya no pasan porque no pudieron soportar la prueba, porque no estuvieron dispuestos a mantenerse en la voluntad de Dios. Tal vez alguien que se sentó al lado suyo en algún momento, algún cristiano que usted ha conocido en la vida cristiana y que usted ahora sabe que ella no está en el caminar con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hubo un momento donde llegó la angustia, la tristeza. Hoy me topé con un cristiano de otra iglesia. Andaba yo comprando un bagel en las donas y me lo topé. Hermano, Dios le bendiga. Oh, hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Bien. Y le pregunté: hermano, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Está en la iglesia todavía? No, hermano, ya no. ¿Qué pasó, hermano? No, pues usted sabe, a veces uno no aguanta las pruebas, no aguanta las luchas, no aguanta las dificultades. Le dije: hermano, sí puede, porque Dios no te va a dar una carga que no puedas soportar, que no quiso soportarla, que no quiso sufrirla, que no quiso cargar su cruz. Es más creíble. Pero que usted no haya podido soportarla, no le puedo creer eso, porque Dios es claro. Y el hermano se me quedó y dice: tiene razón, hermano, es verdad. A veces ponemos la mirada en tantas cosas y no aguantamos la carga, la prueba, la dificultad. Le dije: vuelva. ¿Sabe qué? Su pastor lo ha de estar esperando, le dije. Es más, yo creo que su pastor ha de estar orando por usted, le dije. ¿Cree usted, hermano? Sí.
Su pastor ha de estar orando, porque no es coincidencia que yo le esté hablando en este momento. Yo creo que su pastor está orando, y por las oraciones de su pastor, Dios le está hablando en este momento. Mi hijo tiene razón, voy a ir y voy a hablar con él. Porque eso es, hermano, lo que Dios quiere. Que soportemos lo que muchas veces tenemos que atravesar. Porque, hermano, el peso de gloria que tú adquieres simplemente es el resultado del precio que has tenido que pagar para obtener esa gloria en tu vida. La gloria en tu vida, la gloria de Dios, solamente es el resultado del precio que tuviste que pagar para obtener ese nivel de gloria en tu vida. Si tú no estás dispuesto a pagar ese peso o ese precio que Dios te pone, como les decía yo el otro día en la escuela de liderazgo, a veces podemos ir, hermano, a la marqueta, a Macy's, y miramos un vestido de $900. Le gustó el vestido, pero el precio no lo pago. ¿Aló? Me gustó el vestido, pero el precio no lo pago, dice la hermana. Me gustaron los zapatos, pero cuestan $500, $600. El precio no quiero pagarlo. Muchas veces queremos traer algo que es fino y es de buena marca o buena calidad, pero al mirar el precio que tenemos que pagar, no estamos dispuestos y terminamos yendo a otra tienda donde encontremos algo similar, como dicen en Tijuana, lo mismo pero más barato. Lo mismo pero más barato. Y a veces queremos, hermano, aleluya, buscarlo más donde no tengamos que pagar tanto el precio. Donde no tengamos que pagar tanto el precio. Y de repente decimos, pues vámonos a aquella otra tienda donde no tengamos que pagar tanto el precio. Aprende a pagar el precio de la gloria de Dios, que Dios quiere confiar en ti. Aprende a pagar el precio de la gloria de Dios sobre tu vida. Porque no podemos lucir la gloria de Dios sin pagar el precio. No hubo un Pentecostés, no hubo salvación hasta que no hubo un Calvario. Tuvo que existir un Calvario. Tuvo que existir una vía dolorosa. Tuvo que existir el vituperio para que pudiera existir la resurrección. Tuvo que existir la muerte para poder resucitar. Y poder, hermano, tener un Pentecostés, una descensión del Espíritu sobre la iglesia. Si queremos la gloria, tenemos que aprender a pagar el precio de esa gloria. Nos vamos a quedar aquí, hermanos. Pero es importante que entendamos que los apóstoles, hermano, de Jesús,
Ellos fueron testigos y nosotros vamos a ser testigos de cosas, hermano. Aleluya. Por eso es que tú tienes que aprender a poner tu mirada en Cristo Jesús y poder, hermano, sobrellevar toda aquella carga y sufrimiento, dolor y tristeza y angustia y todo lo que pueda existir. Porque solamente el que persevere, ¿qué? La vida tranquila. El que persevere, ¿verdad? En medio del culto. No. El que persevere en medio de todo lo que pueda levantarse en contra de nuestra fe cristiana. Por eso, amados hermanos, ¿verdad? Les deseo que podamos crecer y que podamos aprender y que podamos someternos al plan, al propósito de Dios para nuestras vidas. Que Dios, ¿verdad? Los bendiga a todos ustedes y que entendamos lo importante que es pagar el precio, porque andar con Jesús se tiene que pagar un precio. Andar con Cristo causará persecución. Andar con Cristo causará dolor y tristeza. Jesús dijo: no he traído paz a la tierra, sino espada. Porque en una casa estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. El padre contra los hijos y los hijos contra los padres. La nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera. Espada. Porque, hermano, probablemente tú seas el único cristiano en tu casa. O tal vez tengas familiares que no son cristianos y están en contra de tu fe. Y no quieren oír de tu fe. Por ahí que tal vez ni te llaman, ni te procuran, ni te invitan a sus reuniones. Porque no comparten tu pensar, ni tu caminar. Dios te bendiga. Ponte sobre tus pies.